Saludo en esta noche a la iglesia con la paz del Señor y le invito a que abramos nuestras Biblias ahí en Proverbios capítulo 6, desde el verso 16 al verso 19, y vamos a leer estos 4 versículos juntos a la voz de 3. 1, 2, 3. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos tienes aquí reunidos en esta noche. Te hemos alabado, hemos glorificado tu santo nombre y ahora queremos entrar en la meditación de tu palabra. Que seas tú hablándonos por medio de tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como le decía, hoy por la mañana veíamos cómo Dios manifiesta de muchas maneras su amor. Pero el Dios que es amor, la Biblia nos presenta que hay 7 cosas que Dios aborrece. Ese es el tema en esta noche. 7 cosas que Dios aborrece. Pero quiero que me entiendan, ya no vamos a tocar todos esos 4 versículos. Vamos a centrarnos en los primeros 2. Y vamos a ver 3 de aquellas cosas que Dios aborrece, y si Dios nos permite, en un futuro culto veremos los demás. Pero como yo le decía, el amor de Dios primeramente está más allá de nuestra comprensión, porque como dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué podemos entender? Que Él ama a los pecadores perdidos. Dios ama a los pecadores, sí, pero aborrece el pecado. Y cuando una persona, porque todos somos pecadores, se le confronta con la luz del Evangelio y esa persona endurece su corazón, él está rechazando al Cristo de la gloria. Y ahí es cosa seria. Porque es como que él en su rebeldía toma la actitud de ser un enemigo de Dios. Entonces, mire, ahora ese amor de Dios se hizo posible. Ese amor se hizo posible o se demostró, porque Dios siempre ha sido amor, pero se manifestó de una manera increíble, como veíamos por la mañana, en la manifestación de su Hijo Jesucristo. Y como dice San Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que su amor hizo posible la salvación. Veíamos que una de las manifestaciones del amor de Dios es la gracia, ese amor inmerecido, ese favor inmerecido. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo voy a leer lo que dice en San Juan capítulo 4, el verso 10. Mire lo que nos dice San Juan 4:10, dice así: respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, la dádiva, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y tú le darías el agua viva. Es importante que usted conozca el don de Dios, porque si usted no tiene la dádiva, porque recuerde que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don, es dádiva. Si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras al que te puede dar salvación, por eso es importante que todo hombre, que toda mujer
se le confronte con el Evangelio. El Evangelio es un mensaje de amor, sí, pero también es un mensaje que nos confronta con nuestro pecado. Jesús le dijo a la mujer de Samaria, a la mujer samaritana: mujer, anda a ver a tu marido. No tengo. Exacto, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. Mira, el Señor la desnudó. Cuando nosotros vamos a la palabra, así como usted lee la palabra, quiero que entienda, la palabra es como que nos lea a nosotros. Y nos dice: tú eres un pecador. Tú has pecado, tú has fallado muchas y muchas veces, pero hay esperanza. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Y el apóstol Juan, en la primera carta que él escribió, la primera carta de Juan, en el capítulo 4, el verso 10, dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué pasa? Mire, su amor envió a Jesús a la cruz. El amor de Dios, porque Dios es amor, envió a Jesús a la cruz. En este año nosotros, a principio del año, estudiamos algunas cosas sobre el amor de Dios, y últimamente en los estudios de los días domingos hemos vuelto a tocar, y hoy Dios nos está llevando. Pero así como Dios nos ama, Dios aborrece las cosas que producen dolor a sus hijos. Hoy es el Día del Padre, ¿no es cierto? El mundo celebra mayormente en muchos países de Latinoamérica el Día del Padre. Y hay un versículo que hoy día yo lo he compartido con algunos hermanos, que es aquel versículo que dice que así como el Padre se compadece por los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque es importante que usted y yo le temamos a Dios. Porque si Dios, a pesar de que nosotros hemos sido pecadores que no tuvimos un encuentro con Cristo, aún así Él tuvo en nosotros misericordia y paciencia. Hoy que somos sus hijos, Él tiene mucha más misericordia, mucha más paciencia, y tiene gracia sobre gracia. Entonces, Dios aborrece las cosas que producen dolor a sus hijos. Y hay 7 obras, 7 causas de dolor que Dios aborrece. Y como dije, hoy vamos a considerar brevemente 3 de ellas en este texto, que es un texto muy serio. Mire, el libro de Proverbios es un libro de sabiduría. La Biblia se la puede decir que está compuesta de 2 grandes partes: el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y a su vez la Biblia está compuesta de 66 libros, por eso es que le llaman Biblia, porque la palabra Biblia viene de una palabra de donde sale la palabra biblioteca, es decir, una colección de libros. Pero a su vez esos libros están agrupados. Los primeros 5 libros son los libros que se conocen como los libros de Moisés, la Torá o el Pentateuco, o los libros de la ley. Luego viene un conjunto de libros históricos: Josué, Jueces, y eso abarca hasta el libro de Esther. Luego de ahí viene una colección de libros de sabiduría o libros poéticos, desde Job hasta el libro de Cantares. Y algunos de esos libros fueron escritos por el hombre a quien Dios le dio abundante sabiduría, que fue Salomón. Solo que Salomón no aprovechó bien la sabiduría, se confió mucho y cometió muchos errores y muchos excesos. Pero él compuso el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de Cantares. Y en el libro de Proverbios hemos leído este pasaje, que es un pasaje muy serio: 6 cosas aborrece Jehová. Y mire, y luego dice: y aún 7 abomina. Le produce asco, le produce repugnancia.
Entonces quiero que brevemente veamos estas tres primeras. En el verso 17 nos dice, los ojos altivos. Ahí hagamos un alto. Dios aborrece ¿qué? Los ojos altivos. El orgullo. Porque usted ve que cuando una persona le levanta la mirada al otro, es orgullosa. Se cree gran cacao, como algunos dicen. Los ojos altivos. Y mire, empieza con esto. ¿Por qué? Porque el orgullo produjo la caída de Lucifer. En casa usted puede leer Isaías capítulo 14 del verso 12 al verso 15, que dice, oh Lucero. Y también nos habla de algunos pasajes en el libro de Ezequiel, el querubín protector. Mire, eso usted lo puede leer en Isaías como en Ezequiel capítulo 28 está, donde nos habla acerca de la caída. El orgullo precede a la destrucción. Mire, estamos en Proverbios, vaya a Proverbios 16, verso 18. Mire lo que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mire, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. ¿Por qué? Porque la persona que se llena de soberbia, se llena de orgullo, esa persona se cree superior a los demás y se cree que él está en control de todas las cosas. Pero lamentablemente nadie está en control de todas las cosas. ¿Por qué? Porque el hombre que no tiene a Cristo, lo que tiene es una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza lo lleva a hacer lo malo. Y lo que ese hombre haga, aunque haga obras y todo, esas obras a veces las hace para vanagloriarse. Exacto, esa es la palabra, vanagloriarse. Entonces, hermanos, mucho cuidado con el orgullo, porque el orgullo precede. Es decir, que antes de que venga la caída del hombre, viene el orgullo. La muerte y resurrección de Cristo, ¿a usted qué le garantizan? Una nueva creación. Por eso que los que confían en Cristo llegan a ser, como dice ahí en 2 Corintios 5:17, que somos nuevas criaturas. Para los que estamos en Cristo. 2 Corintios, voy a leer, mire, para que escuchemos claramente cómo nos lo presenta el apóstol Pablo. Dice así, de modo, mire, de manera que si alguno está, no dice si alguno cree, porque creer, Satanás sabe que Cristo es Dios. Recuérdese los demonios que le decían del endemoniado Gadareno, ¿para qué has venido? ¿Por qué nos vienes a atormentar? A Pablo le dijo una persona endemoniada, no a Pablo, sino a unos que curaban, o mejor dicho, que como que exorcizaban. El demonio le dijo, a Jesús conozco, mire, y sé quién es Pablo, pero vosotros. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. La vida espiritual es una batalla, pero no es que, ya oré, ya ayuné, me voy a ir a hacer esto. Si el Señor no lo envía, mejor no vaya. Ahora, si se le presenta, usted tiene que estar armado y equipado. Y por eso es que estamos estudiando la armadura del creyente, la armadura de Dios, la armadura que usted y yo tenemos que portar. Pero primeramente tenemos que hacer un alto. Y va a entender, porque ya hemos visto el cinturón de la verdad. Pero vamos a ver más cosas adelante. Y usted tiene que aborrecer lo que Dios aborrece. Entonces, mire, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, permanece, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, mire, usted tiene que ser nuevo. En otras palabras, tenemos que dejar a un lado el orgullo, porque el orgullo es algo con el que tenemos que batallar.
Y los hombres de Dios tienen que batallar porque Dios los utiliza. A veces trayendo una prédica, a veces siendo un instrumento para la salvación de las almas, a veces son canales de bendición para la iglesia, a veces Dios a través del siervo hace obras de milagros. Dios puede hacer, pero nosotros no somos nada. El Señor Jesús dijo, cuando ustedes hagan algo, lo que ustedes tienen que decir, siervos inútiles somos, porque lo que hemos hecho es lo que se nos ha mandado a hacer. La gloria no es nuestra, toda la gloria, solo la gloria sea a Dios. Y para que usted me comprenda esto, mire lo que dice el salmista David en el Salmo número 131. Salmo número 131, el verso 1. Lea, mi hermano, en voz alta. Jehová no se ha envanecido, mi corazón ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Mire, ese debe ser nuestro pensamiento, ese es un pensamiento ejemplar para nosotros. Jehová no se ha envanecido, mi corazón ni mis ojos se enaltecieron. Pero para eso usted tiene que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador. El mismo salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque no es por nuestras fuerzas. Dijo otro gran rey, en Dios nos apoyamos. Es en Jehová que nos apoyamos. Y cuando usted mira a Cristo, usted mira lo que Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Qué decía el gran predicador Charles Spurgeon? Él decía, la humildad, hablando acerca del verso 1 del Salmo número 131, decía, la humildad aquí se relaciona con un corazón santificado, una voluntad sometida a la mente de Dios. Por eso es que usted tiene que someterse a la voluntad. Y Él quiere que usted aprenda a ser humilde. Tenemos que aborrecer el orgullo. Segunda cosa, mire, volviendo al pasaje central, allá en Proverbios capítulo 6, dice, en el mismo verso 7, dice, los ojos altivos, la lengua. ¿Se acuerda que hablábamos el domingo pasado acerca de venciendo al engaño con la verdad? Y vimos algunas maneras, 3 bases. Tenemos que vencer conociendo la verdad, buscando la verdad, y por eso tenemos que ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña. También no solamente tenemos que conocer o estudiar, sino tenemos que hablar la verdad. Y no solamente tenemos que conocer y hablar, sino tenemos que, y eso es lo más importante, vivir. La lengua mentirosa. Recuérdese que en los 10 mandamientos hay un mandamiento que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso usted lo encuentra en Éxodo capítulo 20, el verso 16. Entonces, mire, la Biblia es tan hermosa, es tan clara. Porque primeramente vimos el orgullo. Y el segundo pecado es la mentira. Y como veíamos la otra semana, ¿quién no miente? Pero la mentira empezó en el huerto del Edén. No la dijo el hombre, sino le dijo nuevamente Satanás, le dijo a Adán, mejor dicho, le dijo a Eva, no moriréis, sino que el día que ustedes coman de ese fruto, serán como Dios. Usted lo puede ver eso en Génesis 3, verso 4. Y de ahí vino el tercer pecado, la desobediencia de Eva que le transmitió a Adán. Mire, tenga mucho cuidado porque Dios aborrece la lengua mentirosa. Y en Juan 8:44 Jesús llamó a Satanás el padre de mentira. Por eso es que, ¿qué es lo que Dios desea para nosotros? Él desea la verdad en lo íntimo de nuestro corazón. Y vuelvo a leer el pasaje que leímos la semana pasada en Salmo 51:6. Porque aquí David
le había fallado al Señor. 51 verso 6, lea mi hermano. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender Sabiduría. Mire, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros no nos tenemos que creer los santos. Somos santos por la gracia del Señor, pero no por nuestras obras. Porque si usted hace un análisis de esta semana que pasó, usted va a darse cuenta que un día dijo esto, el otro día pensó esto, el otro día falló en esta otra área. Y el Señor quiere que seamos confrontados por la verdad. Entonces usted se da cuenta que usted es un pecador y usted se humilla más y usted comienza a buscar más. Y ahí es que Dios va haciendo la obra. Pero Dios ama la verdad en lo íntimo. Y David, por casi un año, él estuvo alejado de los caminos del Señor. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Mire lo que nos dice en Proverbios 12:22. Proverbios 12:22. Lea, mi hermano, si tiene. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Son su contentamiento, son su alegría. Mire, y si usted en casa lee el capítulo 12, desde el verso 7 hasta el verso 22, usted se da cuenta que Dios está constantemente hablando acerca de muchas cosas que tenemos que hablar. Ahora, quiero traer como una pequeña reflexión, porque en Estados Unidos, en el mes de abril, se celebra el Día de la Honestidad. El 30 de abril en Estados Unidos se celebra el Día de la Honestidad. Y el escritor M. Hirsch Goldberg instituyó el Día Nacional de la Honestidad a comienzos de la década de los 90, como una manera de honrar lo de buen nombre, de fomentar la honestidad. Dijo que escogió el 30 de este mes de abril, porque abril comienza con un día dedicado a la mentira. En Estados Unidos, a principios de abril se celebra el Día de las Bromas, el Día de los Inocentes, donde la gente le hace una broma. Y yo, aquí también en Ecuador, a final del año hay el Día de los Santos Inocentes. Y bueno, cada lugar tiene sus costumbres, pero yo me recuerdo que cuando yo era muchacho, a final del año, los inocentes. ¿Y qué hacíamos? Comprábamos un pan y en el pan poníamos un pedazo de ají. Entonces, estábamos supuestamente que comiendo, haciéndole tener ganas a alguien. Y él decía, oye, date un poquito. Ya ten. Cuando iba el compañero se encontraba con el ají bien picante. Y uno, la risa. Pero eso no es ser honesto. Eso es ser un mentiroso. Por eso tenga cuidado aún con las bromas. No digo que usted no pueda bromearse de buena manera, pero cuidado. Porque a veces caemos en broma de mal gusto. Abril comienza en Estados Unidos con un día dedicado a la mentira, decía este hombre, el día de los tontos inocentes. Ahí ni siquiera le dicen los santos. Acá como que más tranquilito, los santos inocentes. Allá le llaman el día de los tontos inocentes. Y él dijo, debería concluir con un mensaje moral más elevado. La noción de que es honestidad comienza con reconocer a Dios, nuestro máximo ejemplo, porque Él es verdad, como lo dice, y vuelvo a leer uno de los pasajes que hemos meditado bastante en este año, que está en Deuteronomio capítulo 32, el verso 4, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. ¿Por qué hay corrupción? Porque la gente no es honesta. Si usted lee el verso 5 del capítulo 31 de Deuteronomio, dice, la corrupción no es suya. ¿De quién es la corrupción? De los hombres. ¿Pero por qué? Porque hay mentira, hay deshonestidad, hay labios o lengua mentirosa.
Dios no puede mentir. Además, Él odia la falsedad, como ya leímos. Él aborrece la lengua mentirosa. Más allá de esto, Satanás es el padre de toda mentira, como vuelvo a decir lo que dice el Señor Jesús acerca de Satanás allá en San Juan 8:44. Entonces, en cuanto a nosotros, podemos utilizar estos pasajes bíblicos como guía. ¿Qué dice Proverbios 13? Mire lo que dice Proverbios 13. El verso 5. Dice así: el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Mire, Pablo, cuando escribe el capítulo 13, bueno, en ese tiempo no era capítulos, porque él escribió una carta de corrido. Más adelante es que se hicieron las divisiones de capítulos. Pero Pablo, cuando escribe el capítulo 13, lo que para nosotros es el capítulo 13 de Primera de Corintios, que es conocido el capítulo del amor, dice: el amor todo lo sufre, todo lo puede, el amor dice que presenta las características sublimes, pero dice que el amor no hace nada indebido. El amor verdadero se goza de la verdad. La mentira es parte de nuestra vieja naturaleza. Pablo le dice a los hermanos de Colosas, por eso mire cómo la palabra nos confronta. Pablo le dice a los colosenses en capítulo 3, el verso 6 dice así: porque por cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y ahí Pablo nos habla de que tenemos que hacer morir lo terrenal. En otras palabras, tenemos que crucificar la vieja naturaleza. Y mire lo que dice el verso 9 de Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora quiero que entienda esto de despojarse. ¿Qué significa? No significa que ya no tenemos, no. Sino que usted está muriendo a la carne, muriendo, crucificando, y para eso usted no tiene que alimentarla. Por eso es que la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, usted no va a conversar con una pared, usted no va a conversar con el perro, usted conversa con gente. Lo que le está diciendo es que las malas compañías, con esas malas compañías usted tiene malas conversaciones, y esas malas conversaciones lo van a hacer que usted caiga en engaño, en orgullo y en otras cosas que Dios aborrece. Tengamos muchos cuidados. Crecer significa dejar a un lado el engaño. Pedro, en Primera de Pedro capítulo 2, el verso 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Mire, por eso, ¿qué tenemos que hacer? Hablar verdad, declarar justicia, como nos lo dice el capítulo, vuelvo a leer, 12:7 de Proverbios. Dice así, Proverbios capítulo, ahora voy a leer el verso 7, antes leímos el 22, pero mire lo que dice el verso 7 de Proverbios 12. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. ¿Por qué? Porque usted está firme sobre la roca, y Cristo es el camino y la verdad y la vida. Entonces, mire, por eso es que la casa de los justos permanece firme. Si estamos en Cristo, tenemos que hablar verdad con nosotros, con nuestros hermanos. Dios desea que usted y yo seamos hombres que amemos en lo íntimo. La verdad, que tengamos un corazón íntegro. Dios no solo desea virtud externa, sino también pureza interna. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, como lo dice allá en San Juan 14:6. Por último, volviendo a Proverbios capítulo 6, con esto cerramos esta primer parte de este mensaje.
Dice el verso 17, mire, las manos derramadoras de sangre inocente. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Y Dios sufrió por esto desde el principio. Porque veíamos el primer pecado, el orgullo, luego vimos la mentira que dijo Satanás y ahí vemos la desobediencia. Ahora, todo pecado es una desobediencia. Pero usted va más adelante y ya en el capítulo 4 de Génesis nos presenta la historia de Caín y Abel. Yo siempre le digo a la iglesia, si Eva hubiera sabido las consecuencias que iba a llevar a haber comido el fruto, hubiera comido. Pero lamentablemente usted no sabe las consecuencias de su pecado. Dios sí. Dios le había dicho que iban a morir, murieron espiritualmente y más adelante Adán murió, Eva murieron. Pero antes que ellos murieran, Caín derramó sangre inocente, mató a Abel. Tanto que la Biblia dice que la sangre de Abel clamaba, era como que pedía justicia. Mire, Dios sufrió por esto. Y luego en los 10 mandamientos, en el capítulo 20 de Éxodo, el verso 13, dice, no matarás. Y Jesús profundizó esto. Él que dijo, mira, cualquiera que le dice tonto, necio, fatuo a su hermano, ya se hizo reo. ¿Por qué? Porque ¿cómo empieza la sangre, aquellos que derraman sangre inocente? Comienza con la ira. Por eso tengamos mucho cuidado con la ira. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Tenga cuidado con las palabras. Tenga cuidado con las actitudes y con las obras. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Dios está a favor de la vida. Y en esto, cuando yo hablo de que Dios está a favor de la vida, relaciónelo con esto de la tragedia del aborto. Mire, hoy se lucha en los congresos para que la mujer aborte. Yo puedo entender ciertas cosas que ellas buscan. Bueno, dicen que una mujer fue violada y ya. Pero no se arreglan las cosas así. No se arregla un pecado con un pecado mayor. Por más que se busque justificación, la única justificación que Dios permite para que una persona, como decir, mate a otra. Quiero que me entiendan, yo lo hablo muy puntillosamente, es como decir, en defensa propia. Si alguien a usted le viene a hacer daño y usted por defender a esa persona quita la vida a la otra, es la única manera en que Dios, como decir, pasa por alto. ¿Pero por qué? Porque esa persona quiso atentar. Pero tampoco no vamos a actuar como justicieros, porque por ahí hay unos que se creen justicieros, ¿no? Recuérdese lo que dice el Señor: mía es la venganza, mía es la venganza. Dios está en contra del homicidio. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre. Tanto que cuando ya el hombre sale del arca, Dios hace un nuevo pacto ahora con Noé y con sus descendientes. Y ese pacto también tiene que ver con nosotros, porque nosotros, así como descendemos de Adán y Eva, también descendemos de Noé y sus hijos. Y Dios dijo que cualquiera que quite la vida a otro era digno de muerte. Es decir, que Dios ahí estableció lo que se conocería como la pena capital, la pena de muerte. Entonces, mire, Dios está a favor de la vida y entonces está en contra del aborto, de cualquier clase de homicidio. Recuerde que la muerte del ser inocente en la cruz, ni siquiera Pilato pudo hallar falta en Jesús, porque Cristo era inocente, era santo, era inmaculado. En Él no hubo
pecado. Pero aún así, el impecable y silencioso Salvador sufrió por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Él fue asesinado inocentemente. Claro que eso era el cumplimiento de la voluntad del Padre Celestial. Pero no podemos dejar a un lado de que fue un homicidio, una muerte de un inocente. Para concluir este mensaje, aunque Dios aborrece el pecado, Él ofrece pleno perdón. ¿Puede usted identificar algo que Dios aborrezca en su vida? Hay esperanza para usted por la gracia de Dios. Recuérdese lo que veíamos por la mañana en Efesios capítulo 2, los versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La cruz, hermanos, proporciona perdón por todos los pecados. Cristo murió para pagar por nuestros pecados, como lo dice en Isaías, mas Él fue herido por nuestros pecados. Él cargó nuestras rebeliones y por sus llagas nosotros fuimos sanados, curados, lavados, perdonados. Los pecados que Dios aborrece aún pueden ser perdonados. Y con esta cita termino. Carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, los versos 9 al 11, dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, está hablando del pecado de homosexualidad, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mira, aquí hay esperanza. Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los pecados que Dios aborrece pueden ser perdonados. Por lo tanto, venga con manos vacías, venga tal como está, venga al misericordioso Salvador. Porque en Cristo hay perdón de pecado. En Cristo hay esperanza para el mal vil pecador. Pero no se olvide que hay 7 cosas que Dios aborrece. Hoy hemos visto 3 y si Dios nos permite, más adelante veremos las 4 subsiguientes. Que este mensaje haya sido para bendición de su vida y del cuerpo de Cristo. Amén.